Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones a todos. Voy a compartir alguna porción de la palabra de Dios en el libro de los Hechos de algo muy interesante. Voy a enfocarme respecto al capítulo 27 y 28 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 21 es arrestado por los judíos, los cuales, mintiendo, sintiendo algún temor político por la forma en cómo al apóstol Pablo lo seguía mucha gente, deciden inventar calumnias y lo meten preso. Y va él ante las autoridades, y no quiero hablar mucho del capítulo 21 al 26, llega un momento en que él pide ir a Roma y va para Roma. Aquí me quiero centrar y vamos a hablar acerca de las tormentas que pasa el ser humano. Mis amados hermanos, la tormenta representa crisis. La tormenta representa situaciones agobiantes en la vida de las personas cristianas, porque a decir verdad, la tormenta viene siendo un momento de dolor, de congoja, de tristeza, de diferentes tipos de carencias en la vida del cristiano. Algunos le llaman procesos, otros le llaman desiertos, otros le llaman periodo de tormenta, periodo de prueba. Pero lo interesante de todo esto es que al final Dios tiene un propósito, y es madurar a sus hijos para llevarlos a asignaciones o a mayores de las que tenía cuando comenzó dicha tormenta. El capítulo 27 del libro de los Hechos, en el versículo 4, honrando la palabra de Dios, dándole la honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice que Pablo decide y va para Roma en un barco. Y dice el versículo 4, nos fuimos de Sidón y navegamos cerca de la isla de Chipre porque el viento estaba soplando en contra. Llega un momento en la vida de cada uno de nosotros, de los que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador y que confiamos en Él y que ponemos nuestras cargas en Él, que las cosas van a estar contrarias. No siempre en tu vida, mi amado hermano, las cosas van a ir bien. No siempre. Igualmente, el versículo 7 del capítulo 27 dice, fue difícil llegar a Gnido porque el viento soplaba en contra. Si algunas veces las situaciones se van a poner contrarias, aunque tú estés haciendo bien las cosas, aunque tú te estés comportando bien delante de Dios y delante del prójimo, aunque tu conciencia esté tranquila, las situaciones se van a presentar contrarias a tus pensamientos, a tus deseos, a los anhelos de tu corazón. El versículo 9 dice, y se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar. Mi amado hermano, muchas veces ese tipo de situaciones te va desgastando. Las tormentas, las crisis, las carencias, los procesos, los desiertos, ese es el propósito, desgastarte espiritualmente para que tu fe mengüe. Pero hoy vamos a aprender algunas cosas de algunos versículos que en el rema de Dios me ha dado a mí. Probablemente a ti te dé otras situaciones más amplias. En el versículo 13 del capítulo 27 comienza y se titula La tormenta. Dice, cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que había conseguido el viento que quería. Muchas veces las crisis comienzan cuando menos tú te lo esperes. Las tormentas, los desiertos, los procesos comienzan cuando tú consideras que todo está bien. Eso significa que el cristiano, que el Hijo de Dios nunca debe de descuidarse y siempre debe estar perseverando y manteniéndose firme en todos los ejercicios espirituales. Estar atento, tener discernimiento de espíritu, porque en cualquier momento las tormentas inician, los procesos inician cuando menos te lo esperas. Dice el versículo 14, pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado el nororiental. Mi amado hermano, en tu vida, y dice el 15, la tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Muchas veces, mi amado hermano, como te decía, las cosas están tranquilas, te está yendo bien en tu trabajo, en la iglesia, en la congregación, en tu vida, en tu familia, y de repente, pácate, de la nada empieza la crisis. No te la esperabas. Y más aún si estás creyendo, confiado que todo está bien, es peligroso. Dice entonces, y dice al final del versículo 15,
Entonces dejamos que el viento nos llevara. Muchas veces la tormenta te empieza a llevar por rumbos que tú no estabas esperando, por rumbos que nunca en tu vida habías deseado vivir, por situaciones agobiantes en tu vida que nunca pensaste que ibas a pasar y que tal vez te fresqueaste y que tal vez creíste que todo estaba bien y de la nada viene la crisis. Dice el versículo 17 en la segunda parte: entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Mi amado hermano, cuando hay periodos de crisis, no necesariamente tienen que ser cortos. Hay periodos de crisis largos, hay enfermedades largas, hay necesidades largas, hay situaciones que se vuelven agobiantes cada día más. Y aquí dice que conforme pasaban los días, la tormenta se iba poniendo peor. ¿No te recuerda tu vida, mi amado hermano, que has pasado situaciones en las que ni querías que amaneciera? Porque venía el cobro, venía la crisis, venía el problema. Tú no querías que anocheciera porque estaba la enfermedad, estaba el dolor, estaba la necesidad, estaba el llanto, estaba la tristeza. Y cada día se iba poniendo peor. Y las cargas se volvían peor, era más pesado. Dice el versículo 22, pero ahora les digo, el 20, al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días, y la tormenta continuaba con más fuerzas, perdimos toda esperanza de salvación o de salvarnos. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces las crisis, como dicen popularmente, llueve sobre mojado? Y a ti que me estás viendo, podés estar en una crisis y tú te despiertas con la esperanza de que esa crisis se acabe ese día. Y más bien, concluyes tu día con peores problemas, con situaciones más agobiantes. Se te viene uno tras otro, se te viene un cobro. Muchas veces se te va la energía, te cortan la energía, se te ve el agua potable, se te acaba el tanque de gas, no tiene nada que comer. Los niños pidiendo de comer, crisis matrimoniales, te trae problemas de trabajo o no lo tienes. En fin, se te suman una tras otra. Y ves que no hay ni sol, no aparece, no hay luz en tu vida. Solo oscuridad, solo tristeza, solo congoja, solo necesidad, solo llanto, solo luto. Y llega un momento en que tú también, al igual que me ha pasado a mí en algún momento de mi vida, hemos perdido la esperanza. Pero ¿qué sucede? Dice el versículo 21, y ninguno de nosotros había comido en muchos días. Cuando pierde las esperanzas muchas veces, la comida representa la palabra de Dios. Y muchas veces cuando están pasando las crisis, mis amados hermanos, se nos olvida y nos alejamos de Dios. Y puede más el dolor y la tristeza que irnos a la palabra de Dios. Y no comemos palabra. Y nos estamos más bien desgastando espiritualmente. La fe va menguando. Humanamente es normal, pero no debería ser así. Vamos dejando la palabra de Dios, vamos dejando de leer, vamos dejando de creer. La fe va menguando y cada día no hay luz en nuestras vidas. ¿Cuántos se sienten identificados con este tipo de tormentas que habla la Escritura? Y dice el versículo 22, pero ahora les digo, dice Pablo a los marineros, que no se preocupen, que ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se perderá el barco. Mi amado hermano, esa es la convicción que nosotros debemos de tener, de que podemos perder dinero, casa, familia, relaciones, pero nuestra vida, si está enfocada en Cristo, no se va a perder. Tu vida espiritual no se debe de perder. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, alégrense. Anoche Dios, y viene lo interesante, anoche Dios a quien pertenezco y sirvo. O sea que a pesar de las crisis, a pesar de las situaciones agobiantes, tú nunca debes de perder la perspectiva. Tú nunca debes de perder que eres un hijo de Dios. Y a pesar de todo,
tú debes de seguirle sirviendo mientras tú puedas, mientras tengas fuerza. De cualquier manera tú tienes el deber de seguirle sirviendo y saber que perteneces a Dios, que fuiste comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario y que ese sacrificio no es por gusto. Y dice, por lo tanto alégrense. Anoche a Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel que me dijo: Pablo, no tengas miedo. Vas a presentarte ante el emperador. Dios te salvará. Mire qué maravilloso. El apóstol Pablo tenía una promesa que se presentaría ante el emperador romano. Y viene el ángel y le dice: te vas a presentar. Es decir, las promesas que Dios ha hecho para tu vida se van a cumplir. Tú ves que eso es imposible por la crisis que puede estar pasando en este momento. Pero la Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y entonces, las promesas que Él ha hecho para tu vida y para la mía se van a cumplir cuando tú estás claro que le perteneces a Dios. Y que a pesar de las crisis y de las situaciones que se pueden estar presentando, se van a cumplir. Y tú tienes que tener esa esperanza. Dios ha hecho promesas a tu vida. Esta crisis que estás pasando en este momento no te van a detener si le perteneces y le sirves a Cristo. Esas promesas que Él ha hecho para tu vida, mi amado hermano, se van a cumplir. Y tú tienes que tener esa convicción que tantas promesas que Dios ha hecho para tu vida y que no se han cumplido, entonces esta crisis no va a terminar contigo. Vas a llegar a cumplir eso. Vas a llegar a vivir eso. El versículo 25 dice: así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como el ángel, pero encallaremos en una isla. Es decir, representa que tus sueños, tus ilusiones, tus anhelos que le has puesto en el corazón a Dios se van a cumplir. Que habrá situaciones, quedarás semidestruido muchas veces emocionalmente, espiritualmente, económicamente, por la crisis, pero tu alma no se va a perder. Versículo 29. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca. Entonces arrojaron al agua 4 anclas. Dice el 30. Los marineros trataron de escapar del barco haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera del barco. Mi amado hermano, cuando tienes crisis, ahí Dios lo permite para que te des cuenta quién es quién. Para que te des cuenta que muchos de tus amigos, de tus hermanos, de tu familia, se irán y te dejarán solo en tu crisis. Y se marcharán. Tendrán miedo de que según ellos tú los arrastres. Pero lo que no saben es que Dios está permitiendo eso para sacudirte también de personas que son nocivas para tu vida. Porque se irán y te dejarán solo. Pero no estás solo, porque Cristo Jesús estará contigo. Lo prometió que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. El versículo 33 dice: antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran, pues llevaban 2 semanas sin comer nada. Luego, les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Mi amado hermano, cuando está en crisis, come Biblia, come palabra, mira testimonios, llénate de la presencia de Dios, porque vas a necesitar fuerzas cuando seas promovido a un lugar mejor del que estabas antes de esa crisis, antes de ese desierto, antes de ese proceso. Y dice la palabra de Dios, el versículo 36, todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Cuando tú te llenas de Dios, vas a saber qué cargas tienes que tirar para aligerar tu proceso, para aligerar esa tormenta, para aligerarte y ponerte más liviano, disponible para que Dios te cargue y te saque de esa crisis, de esa angustia, de ese dolor, de esa tristeza, de esa melancolía, de ese estrés. Necesitas aliviar tus cargas y sacudirte de lo que no te conviene
porque a ese nivel al cual Dios te va a llevar, no tienes por qué llevar esas cargas. Dice el versículo 40 del capítulo 27, entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas. Al mismo tiempo soltaron el timón y alzaron la vela al frente del barco en la dirección y el viento, navegaron hacia la playa. Hermanos, tienes que soltar pasado, tienes que soltar hábitos, tienes que soltar personas, tienes que soltar relaciones, tienes que soltar situación, trabajo, tienes que soltar cosas que te atan y que no te dejan, que te tienen anclado en medio de la crisis y solo estás aguantando y aguantando. Pero la Biblia me está enseñando y te quiero decir que tienes que soltar situaciones, soltar metafóricamente anclas que no te convienen para salir adelante de esa crisis. El versículo 43 dice, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco. De esta forma todos llegaron a la orilla sano y salvo. Si no es de una manera, va a ser de otra. Pero de la manera en que Dios le plazca, te va a sacar de ese naufragio, te va a sacar de esa tormenta, te va a sacar de esa crisis, de ese proceso, de ese desierto. No importa cómo, lo importante es que lo haga. El versículo 28 dice que Pablo llega a una isla de Malta y que está haciendo mucho frío y que los habitantes de la isla le hacen una fogata. Y hay un versículo famoso y dice, Pablo recogió unos palos y los estaba poniendo en la fogata cuando una serpiente salió por el calor y lo mordió en la mano. Satanás no va a estar tranquilo y va a estar cuando tú salgas de ese naufragio, te seguirá atacando de una forma u otra. La serpiente representa a Satanás. Y dice, los de la isla vieron a la serpiente colgando de la mano de Pablo y dijeron, este hombre debe ser un asesino. No murió en el mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. Mi amado hermano, cuando tú tienes crisis, sobrará quien te juzgue. Sobrará quien te busque para acusarte y decir que tú eres culpable de todo lo que estás viviendo. Sobrará la persona que vendrá a decir, es un juicio de Dios. Estás pagando lo que has hecho. Pero no se dan cuenta que muchas veces los procesos son para llevarte a un nivel de madurez que ellos no están preparados para ello. Porque para comenzar, el que juzga a su hermano no sabe lo que es el amor de Cristo, aunque esté dentro de la iglesia. Y dice la Biblia que posteriormente pasaron horas y Pablo no le pasó nada. Muy al contrario, dice que después, el capítulo 9, el versículo 9 del capítulo 28, cuando esto ocurrió, vinieron todos los enfermos de la isla y Pablo y también los sanó. La gente de la isla nos atendió muy bien y nos dieron todo lo necesario para el viaje. Mi amado hermano, después que tú sales de la crisis, tú estás más poderoso en Cristo Jesús. Tú estás más agarrado de la mano de Dios porque tu fe ha crecido. Así que mi amado hermano, la crisis tiene un propósito, no es matarte. Cuando tú le perteneces y le sirves a tu Cristo, es para llevarte a mejores cosas. Y no te preocupes que los cercanos te abandonen, te quieran abandonar, te quieran dejar solo en medio de la crisis. Y que cuando Dios te vea, cuando ya te vean que vas de crisis en crisis, te acusen de que estás pagando lo que has hecho. Pero no importa, cuando pases la crisis agarrado de la mano de tu Dios, serás una mejor persona, serás un mejor cristiano, con una unción poderosa. Y allí tú le vas a dar la mano a los que estén en crisis. Así que mi amado hermano, quería compartir esta palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Ojalá que te sea de ayuda a ti que estás pasando una crisis, que te des cuenta que no te vas a morir, que las promesas que Dios ha hecho, Él las va a cumplir, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendiciones.